Bienvenidos a este resumen de Vida y Ministerio Cristianos del 6 al 12 de enero 2025. Amigos, ¿cómo están? Espero estén bien. Gracias por acompañarnos y comenzamos. Tenemos la lectura de Salmo 127 a Salmo 134 y algo que destaca esta reunión es la importancia, el privilegio y la seria responsabilidad de los padres de guiar a sus hijos en este sistema. Tener hijos no solo es un derecho, es una seria responsabilidad y un compromiso. Y lo más alarmante de esto es que muchos ni siquiera están al tanto de esta seria responsabilidad. Algunas personas piensan que es nada más de tener hijos, que ellos crezcan solos y se cuiden y eduquen solos. La Biblia nos enseña que no es así. A Dios le hace muy feliz ver que los padres piensan y toman muy en serio esta responsabilidad. Y eso es lo que destaca esta reunión en esta semana. En la tercera parte de nuestra vida cristiana se destaca y concluimos con el estudio del libro, el cual nos recuerda la conclusión de Pablo en el capítulo 20. Y por supuesto estaremos comentando las lecciones que nos deja su historia. Demos inicio con el primer discurso titulado Padres, sigan cuidando la herencia que Jehová les dio. Imaginemos por un momento que tenemos en nuestras manos un regalo muy valioso, algo que no tiene precio y que es imposible de reemplazar. Quizás pensamos en algo material como una joya, una propiedad, pero en realidad ese regalo tan valioso, invaluable, son nuestros hijos. Jehová, en su amor, sabiduría, nos ha dado este tesoro, confiándonos la responsabilidad de guiarlos y cuidarlos. Sin embargo, ser padres no es solo una bendición, sino también un reto, y más en estos tiempos. Hoy estaremos hablando sobre cómo los padres debemos valorar esta herencia que Jehová nos da y cómo podemos confiar en Él para que nos ayude a cumplir con esta tarea tan importante. El cuidado de nuestros hijos no es cualquier cosa, no es algo que debamos tomar a la ligera o pensar que ellos solos van a crecer y autoeducarse. Es una responsabilidad sagrada. Como alguien dijo, ser padre es un derecho, pero también es una seria responsabilidad y un compromiso muy serio. Vamos entonces a comentar sobre cómo Jehová está dispuesto a ayudarnos y cómo, con su ayuda, podemos criar a nuestros hijos para que lleguen a ser también parte integral de su familia. Veamos cómo describe la Biblia este proceso. Salmo 127, 1 y 2 dice: A menos que Jehová construya la casa, de nada sirve que los constructores trabajen duro en ella. A menos que Jehová proteja la ciudad, de nada sirve que el guardia se quede despierto. De nada sirve que ustedes se levanten temprano, se queden despiertos hasta tarde o trabajen duro para conseguir alimento, porque Él, Jehová, mantiene a los que ama y también les da descanso al dormir. Esta es una lección muy profunda porque nos muestra que como padres no estamos solos en esta misión. Jehová está con nosotros, dispuesto a ayudarnos a cuidar a nuestras familias. A veces, el ser padres puede parecer una tarea tan abrumadora, y esto puede servirle de advertencia a los que no se han casado aún, a los solteros, a que lo piensen bien, porque no es nada más de tener hijos y que estos crezcan y se eduquen solos. Es una seria responsabilidad, pero por alguna razón, muchas personas, muchos solteros, creen que la vida matrimonial y la vida familiar, y no digamos el tener hijos, es como se ve en la televisión o en las series de Netflix. Así que
las responsabilidades son muchas. No solo es llevar el pan a la mesa. Son muchas tareas, los días parecen cortos y las dificultades constantes. Pero no lo olvidemos, Jehová está con nosotros. Él nos ha dado la capacidad de ser padres y como el mejor de los padres, Él nos guía y nos fortalece. No lo olvidemos. Cuando le pedimos su ayuda, cuando confiamos en su dirección, Él estará a nuestro lado, no solo guiándonos, sino también dándonos apoyo y sabiduría para cuidar y educar a nuestros hijos. La Biblia es clara, los hijos son un regalo de Dios. Los hijos no pidieron nacer, pero la Biblia dice que ellos son un regalo, una herencia. Aquí en el Salmo 127:3 nos dice, los hijos son una herencia de Jehová, el fruto del vientre es una recompensa. Qué hermoso es saber que nuestros hijos son un regalo directo de Jehová. Cada niño es único, cada niño es especial y cada niño es un reflejo del amor de Jehová por nosotros. A veces, la rutina diaria, los desafíos del día a día y las preocupaciones del futuro pueden hacernos olvidar lo verdaderamente hermoso de ser padres. Pero, ¿ha pensado alguna vez en lo afortunados que somos de tener hijos? Los ángeles no tienen esta capacidad de procrear, pero nosotros, los humanos, tenemos este privilegio. Pero por favor, recuerde, no solo es un derecho, es una seria responsabilidad, es un compromiso, una responsabilidad bastante seria, y está claro que muchas personas alrededor no son aptos para ser padres. Esto se puede ejemplificar con el conducir un vehículo. Muchos piensan que conducir es un derecho, es algo que merecen tener. Y vaya si no, todos los accidentes que causan muchas personas por menospreciar la conducción. Así que, al igual que tener hijos, conducir no es solo un derecho, es un privilegio y una seria responsabilidad, y muchos no son aptos para estar sentados al volante de un transporte. Y Dios nos ha dado la responsabilidad sagrada de educar y guiar a nuestros hijos para que puedan llegar a servirle y amarlo como lo hacemos nosotros. Es una responsabilidad muy seria enseñarles a amar y servir a Jehová. Algunos hermanos piensan que este es un trabajo de los precursores de la congregación o de los ancianos el darle curso bíblico a sus hijos, pero la organización y la Biblia recalcan que esta es una responsabilidad de los padres. También se nos recuerda que debemos amar a Jehová con todo el corazón y enseñar a nuestros hijos su palabra y los principios bíblicos. El privilegio de ser padres viene con una gran responsabilidad. Y Jehová no solo nos pide que alimentemos y cuidemos físicamente a nuestros hijos, sino que también nos encarga educarlos espiritualmente. Es una tarea muy importante enseñarles sobre el Altísimo, enseñarles a confiar en Él y a servirle. Esta enseñanza no es solo con palabras, sino también con el ejemplo, tomando en cuenta que los hijos deben siempre respetar a sus padres. Esto no es algo que debamos tomar a la ligera, ni un trabajo que podamos delegar en otros, como hemos mencionado. Es nuestra responsabilidad. Pero no estamos solos. Jehová nos da todas las herramientas necesarias para cumplir esta misión. La organización de Jehová a través de publicaciones, videos, canciones, películas, nos enseña estos recursos muy oportunos. Vamos a ver finalmente como conclusión el Salmo 127:4. Miren, como flechas en la mano de un hombre poderoso, así son los hijos que se tienen en la juventud. Note, compara a los hijos con flechas
en las manos de un hombre poderoso. Este versículo nos da una lección preciosa. Nuestros hijos, aunque todos son regalos de Jehová, son diferentes entre sí, como las flechas, y como tales deben ser educados de manera única, tomando en cuenta sus necesidades individuales. Conocer a cada uno de nuestros hijos, entender sus fortalezas, debilidades, características, es esencial para poder guiarlos de la mejor manera posible. Un matrimonio de hermanos cuenta que ellos lograron que sus dos hijos sirvieran a Jehová y compartieron lo que les ayudó, y esto fue estudiar la Biblia con cada uno de ellos por separado. Esta no es una regla, pero ellos reconocieron que cada hijo tiene su propio ritmo, entendimiento y su propio proceso. No todos aprenden de la misma manera. Por eso es vital que tomemos el tiempo para conocerlos y ayudarlos con sus necesidades. ¿Sabe qué es lo que más le agrada a Jehová? Que confiemos en Él, que busquemos su guía y hagamos todo lo posible por cuidar de nuestros hijos de acuerdo a su voluntad. Cuando nuestro gran Maestro Jesucristo estuvo en la tierra, Él amaba a los niños, y esto nos enseña que los niños son importantes para Jehová. Él los ama profundamente y quiere que los padres, al igual que Él, los cuiden y los guíen. Ahora quiero aprovechar un paréntesis acá. Es verdad que Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, pero Jesús es Jesús. Ningún otro es como Él. Y esto nos enseña que los padres deben cuidar a sus hijos, evitar que ellos vayan a visitar a las personas o incluso hermanos en sus hogares y se queden a dormir allí. ¿Por qué? Porque muchas veces, créalo o no, eso ha acabado muy mal. Después salen a colación cosas que nunca debieron suceder y los padres dicen, ¿cómo no me di cuenta? ¿Por qué confié en esta persona? Así que, hermanos, recuerde, la responsabilidad de cuidar y educar a los hijos es de los padres, no de los hermanos, no de los vecinos, ni de los demás familiares. Así que hay muchos eventos traumáticos que pudieron haberse evitado si los padres hubieran tomado en cuenta estas palabras que nos recuerda la organización. Algunos a lo mejor no les va a gustar este punto que estamos mencionando, quizás no van a estar de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque seguramente no lo han vivido aún y de todo corazón no deseamos que les pase, pero esta ha sido una realidad en algunos casos. Estamos generalizando de ninguna manera, pero es mejor prevenir que sufrir. Así que como conclusión, ser padres es uno de los regalos más grandes que Jehová nos ha dado, pero también es una seria responsabilidad sagrada, y no cualquiera es apto para esta responsabilidad. La herencia que Él nos ha confiado es preciosa y requiere nuestro esfuerzo, dedicación y amor. No estamos solos. Dios está con nosotros y nos da lo necesario para cuidarlos, educarlos y guiarlos. Así que sigamos trabajando juntos, confiando en Jehová, cultivando ese hermoso regalo de ser padres cristianos. Que con la ayuda de Jehová podamos seguir criando a nuestros hijos de acuerdo con su voluntad y asegurarnos de que ellos también lleguen a amarlo y servirle con todo el corazón. Gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado en esta transmisión. Ahora vamos a las perlas de esta semana. Tenemos la lectura de Salmo 128, 3, y nos dice, tu esposa será como una vid fructífera dentro de tu casa, tus hijos como retoños de un olivo alrededor de tu mesa. Pregunta, ¿por qué el salmista compara a los hijos con los retoños de un olivo? Y esto es así porque los retoños de un olivo adulto suelen servir para que broten árboles nuevos. De forma similar, los hijos contribuyen de forma significativa a la felicidad de la familia.
Ahora pensemos en una lección práctica. Los hijos pueden reflexionar sobre cómo sus acciones y actitudes impactan a la familia, especialmente a sus padres. Pueden esforzarse por ser un apoyo para sus padres y no dejar a Jehová, continuando así el legado espiritual de su familia. Por eso dice la Biblia que los padres de un justo serán muy felices, pero ay de aquellos hijos o hijas que le causan dolor y amargura a sus padres. Vamos ahora a qué perlas hemos encontrado en la lectura de esta semana. Tenemos 10 comentarios. Número 1. El Salmo 127:1 nos dice: a menos que Jehová construya la casa, de nada sirve que los constructores trabajen duro en ella. Esto nos enseña que Jehová debe ser la base de todos nuestros proyectos. Sin Él, nuestros planes carecen de propósito y verdadera estabilidad. Cuando confiamos en su guía y buscamos su voluntad, nuestros esfuerzos no son en vano. Número 2. El Salmo 127:2 dice: de nada sirve que ustedes se levanten temprano, que se queden despiertos hasta tarde, o que trabajen duro para conseguir alimento, porque Él mantiene a los que ama y también da descanso al dormir. Este salmo nos enseña que Jehová quiere que trabajemos, pero también que confiemos en Él, en que Él nos cuidará y que descansemos. Él cuida de nosotros mientras dormimos. Él es nuestro proveedor fiel y nunca nos dejará sin lo necesario. 3. Salmo 127:3 dice: los hijos son una herencia de Jehová, una recompensa. Este salmo es muy profundo y nos enseña que la familia es un regalo de Dios. Los hijos en particular son una bendición que debemos valorar, guiar y cuidar con amor. Ahora, muchas personas no están al tanto de esto, pero tener hijos no es solo un derecho, es un privilegio y es también una seria responsabilidad por la que algún día responderemos ante Dios. Nos damos cuenta cómo muchas personas se dedican a la procreación, traen niños inocentes a este sistema, y cuando vemos todos estos movimientos sociales, las migraciones, es algo muy triste ver cómo estos seres indefensos e inocentes terminan pagando por las malas decisiones de sus progenitores. Nuevamente, no es nada más de traerlos a este mundo. Las personas deben pensar si son aptos para cumplir con esta seria responsabilidad. Número 4. El Salmo 128:1 dice: feliz todo el que teme a Jehová, el que anda en sus caminos. Nos enseña que la verdadera felicidad viene de vivir según los principios bíblicos. Temer a Jehová no es tenerle miedo, sino respetarlo profundamente y confiar en Él. Es bueno que examinemos nuestras decisiones y preguntarnos si están alineadas con los principios bíblicos. Número 5. El Salmo 128:2 dice: comerás lo que tus manos produjeron con gran esfuerzo, serás feliz y gozarás de prosperidad. Jehová recompensa el trabajo honesto y diligente. Él quiere que disfrutemos del fruto de nuestro esfuerzo y encontremos gozo en las bendiciones que Él nos da, lo cual nos permite compartir con otros nuestras bendiciones. Número 6. El Salmo 128:3 nos dice: tu esposa será como una vid fructífera, tus hijos como retoños de un olivo. Esto nos hace pensar que tener una esposa, tener hijos, ser esposo y padre no es cualquier cosa que debamos tomar a la ligera. No es como se ve en la televisión.
Es un derecho, por supuesto, pero también es una seria responsabilidad, y la realidad es que muchos no están listos para este compromiso. La organización recomienda que estar preparado en sentido emocional, espiritual y económico es preciso antes de formar una familia, no por impulso, no por capricho, sino más bien planear y calcular. Ahora, entendemos que esto a muchos no les gusta escucharlo. Muchos prefieren escuchar que son libres de hacer lo que quieran, de vivir como ellos quieren, de tener toda la familia que ellos quieren, y eso es verídico. Pero después se dan cuenta con la dura realidad en la que ellos mismos se han buscado. Así que tanto el Creador como la organización y estos salmos nos hacen pensar antes de actuar, y no al revés. Número 7. El Salmo 129:2 nos dice: Me han atacado constantemente desde mi juventud, pero no me han derrotado. Esto nos enseña que la vida cristiana no está exenta de dificultades. Vamos a ser atacados, vamos a ser menospreciados, hasta traicionados, como le pasó a Cristo y a los fieles, pero Jehová nos da las fuerzas para resistir y seguir adelante, sin importar cuántos ataques enfrentemos. Cada desafío es una oportunidad para crecer en la fe y fortaleza. Número 8. Salmo 129:4 dice: Pero Jehová es justo, ha cortado las cuerdas de los malvados. Esto nos enseña que Jehová es justo, y aunque los malos parecen prosperar, su justicia de Dios prevalecerá. Esto nos motiva a confiar en su justicia. Incluso cuando las circunstancias parecen injustas, oramos por quienes nos han hecho daño, dejando los asuntos en manos de Jehová, quien actuará a su debido tiempo. Por supuesto, ya si la cosa incurre en lo legal o hasta pone en peligro nuestra seguridad, podemos ponerlo en conocimiento de las autoridades superiores por seguridad, por protección, y esto es válido. La organización también recurre a las autoridades superiores, a veces por asuntos con demandas y cosas así. Entonces es válido, ahí ellos también nos ponen el ejemplo. Algunos hermanos tienen la opinión retrógrada que por ser testigos de Jehová no tenemos nunca que recurrir a las autoridades superiores. Eso es una mentalidad retrógrada, pues como ya mencioné, la organización tiene departamentos legales que pueden poner demandas a cualquier persona por asuntos que nos llamaría la atención también saber. Número 9. El Salmo 129:6 dice: Llegarán a ser como la hierba en las azoteas, que se seca antes que la arranquen. Los que hacen el mal no tendrán una prosperidad duradera. Su aparente éxito es temporal y sus acciones no producirán fruto verdadero. En cambio, el éxito que viene de Dios es eterno. Los que confían en Él y le obedecen tendrán una herencia duradera. Finalmente, número 10. El Salmo 129:8 leemos: Nadie que pase por allí dirá que la bendición de Jehová esté sobre ustedes. Los bendecimos en el nombre de Jehová. La verdadera bendición proviene de Jehová y está reservada para los que le son fieles, no para los que no le obedecen. Esto nos motiva a agradecer a Jehová por las bendiciones grandes y pequeñas en nuestra vida y compartir con otros, siendo una fuente de ánimo y esperanza. Ahora, esto puede parecer muy obvio, pero hay personas que cuando reciben alguna bendición material o económica, no quieren compartirla con nadie, ni con su cónyuge, ni con sus hijos, ni hasta con sus padres o con
su familia. No queremos que esa mala tendencia se nos contagie, porque entonces ya no vendrán bendiciones a nuestra vida. Ahora pasamos a nuestra vida cristiana. El tema número 7. Padres, ¿están usando esta herramienta tan potente? Pero ¿cuál es esta herramienta? Se trata del ejemplo. La organización ha producido mucha información para ayudar a los padres a enseñar a sus hijos sobre Dios. Pero, por más palabras que ellos digan, algo muy potente es el ejemplo que los padres dan. Veamos juntos las palabras de Juan 13 al 15. Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Por eso si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo les hice. Estamos viendo que el ejemplo es muy potente. Según el texto, ¿por qué cree que Jesús conseguía tan buenos resultados enseñando con el ejemplo? Jesús no era el típico líder humano que dice a los demás, hagan esto o hagan aquello. Más bien, Jesús es el líder que dice, hagamos esto, hagamos juntos, aprendan de mí. ¿Notamos la diferencia entre decirle a los demás que hagan y decirles, hagamos así? Otro comentario. Al ver a Jesús haciendo lo que Él les decía, este ejemplo motivaba a los discípulos a moverse, a actuar. Ahora, este tema incluye un video de una familia y una de las preguntas es, ¿qué lecciones importantes les enseñaron estos padres a sus hijas? Y podemos ver cómo los padres del video les enseñaron a sus hijas, a su familia, a poner a Jehová en primer lugar siempre, a tener una base sólida, como dice 1 Corintios 3:10, tener un buen fundamento en sentido espiritual. Les enseñaron también a cuidarse en sentido espiritual y físico. Les enseñaron a amar a Jehová y a adorarlo con palabras y acciones. Otro ejemplo que les dieron fue el de llevar una vida simple, una vida sencilla. No necesitaban muchas cosas para ser felices. Otro punto interesante que les enseñaron fue a que el día que el auto falló, precisamente al momento de ir a la reunión, ellas pensaron como hijas, hoy no iremos a la reunión, porque el auto falló. Pero su padre les dijo que se alistaran, que se prepararan, porque irían caminando. Aprendieron que ningún problema o preocupación les debía impedir ir a las reuniones. Ahora, hemos de ser muy entendidos en este asunto. Hay circunstancias que a lo mejor sí pueden impedir que alguien vaya a la reunión, como una enfermedad, por ejemplo, o un clima bastante severo, por ejemplo, o incluso alguna orden o prohibición gubernamental. Entonces hay circunstancias que son completamente comprensibles. Vemos también otra lección importante que enseñaron a sus hijas era pasar tiempo de calidad juntos. Hablaban con ellas, hasta hacían contacto visual, pero no para hacerlas sentir mal, sino para hacerlas sentir que eran importantes. ¿Por qué? Porque es normal que a veces los padres
hablan con sus hijos y los hijos están viendo el celular, por ejemplo, o al revés, los hijos quieren hablar con sus padres y sus padres están viendo la televisión o el periódico y no hay ni siquiera un contacto visual que diga que es importante escuchar a la otra parte. Otra lección importante que les enseñaron es ser personas espirituales, tomar en cuenta a Jehová en sus vidas. Ahora, note este detalle. Los padres les dieron la enseñanza con palabras y con el ejemplo, pero las hijas decidieron seguir esa buena enseñanza. ¿Y esto qué tiene de interesante? Porque hay hijos e hijas que han tenido los mejores padres, los padres más espirituales, como los de este video, por ejemplo, pero aún así, estos hijos o estas hijas han elegido el camino del mundo, han elegido no adorar a Jehová, no obedecerlo, y los padres se cuestionan qué hicieron mal, en qué fallaron, si hubieran hecho esto, si les hubieran puesto una película, si hubieran sido un poco más flexibles o tal vez más rígidos. Y está siempre esa cuestión, ¿qué hicieron mal? Pero recuerde, los hijos deben tomar su decisión como todos y cada uno de nosotros lo hemos hecho. De alguna manera los padres van encauzando a los hijos para que tomen una buena decisión o para que vayan en el buen camino. Se les encausa, pero la realidad es que cada quien toma su decisión al final. No es una decisión forzada, es una decisión voluntaria y consciente. Y esa es una de las razones por las que muchos, a pesar de haber crecido en un hogar cristiano, de haber tenido unos padres maravillosos, llega el momento en que cumplen la mayoría de edad y dicen, ¿saben qué? No estoy hecho para esto, yo me voy. Y se van al mundo a vivir su vida. Algunos regresan después y otros no, tristemente. Y ese es el libre albedrío que cada quien tiene. Bueno, dice otra pregunta, después de ver este video, ¿cómo puede usted seguir siendo un buen ejemplo para sus hijos? Bueno, entre otras cosas, algo que se destaca es evitar que la tecnología divida a nuestra familia. Muchos hogares están divididos y ni cuenta se han dado, cada quien en su mundo virtual. Es normal que aunque viven en un mismo espacio, es decir, en un mismo hogar o casa, cada quien está en su pantalla, en su habitación, y es como si vivieran en mundos diferentes, divididos. También es bueno conversar. El poder de las conversaciones es mucho más que solo hablar. Es bueno conversar durante las comidas, no discutir, no utilizar esos momentos para regañar o hacer sentir mal a los hijos, pero conversar amenamente, evitar las pantallas en la mesa y hablar de algo tan sencillo como ¿qué tal les fue en el día a día? O sobre lo que se dijo en la reunión. Nunca se sabe cuándo será la última conversación, la última comida en la mesa con la familia. Después, algunos quisieran volver el tiempo atrás tan solo para sentarse en la mesa y comer o tomar un café con sus seres queridos, y ese tiempo ya no regresa. Entonces, esos momentos juntos realmente son invaluables, no tienen precio y es importante valorarlos. Hay quienes cometen el error de creer que siempre va a ser así, que no tiene nada de extraordinario, y al pasar el tiempo descubren que fue un error garrafal pensar de esa manera. Las cosas sencillas de la vida no tienen precio. Comer juntos, conversar amenamente, estar juntos, muy importante.
También es bueno ser realistas y hablar de qué harán los hijos con su vida. Y esto es muy importante, tener un punto de vista realista. Hay quienes tienen la meta de ser precursores, pero recuerde, esta meta espiritual está muy bien. Otros tienen la meta de ir a Betel, de ir a la construcción, y son metas espirituales muy loables, pero recuerde que no son metas y tampoco son trabajos, son privilegios, son asignaciones, pero no son un medio para vivir. Entonces es bueno ser realistas y tomar eso en cuenta. También estos privilegios o metas no son vitalicios, no son para toda la vida, y cuando estos expiran o cuando les dan las gracias, por así decirlo, la organización les manda una carta donde les dice que gracias por su asignación, pero que ahí terminó todo. Muchos se encaran con una realidad de ahora qué van a hacer con su vida o cómo van a ayudar a sus padres envejecidos. Entonces eso se vio en el video y es importante también tomarlo en cuenta, que ser buenos cristianos puede incluir también un privilegio, pero también cuidar de los padres envejecidos es parte de ese privilegio que engloba ser un buen cristiano. Llama la atención que algunos le decían a Jesús que ellos no ayudaban a sus padres ni los cuidaban porque cualquier cosa que pudieran darles ya estaba consagrado a Dios, y ese era el pretexto. En tiempos modernos podría suceder algo parecido si alguien dice que no ayuda ni cuida a sus padres envejecidos o que están pasando necesidad porque ya tiene una asignación y por esa razón no puede ayudar. Le resulta imposible. Bueno, ya sabemos qué le diría Jesucristo a esa persona. Así que cuidar de los padres es algo bastante serio a la vista de Dios, aunque tal vez no a la vista de algunos hermanos. Es bueno estar conscientes que no siempre los hijos serán pequeños bebés y que al llegar la adolescencia ellos sentirán deseos, atracción, dudas por conocer el mundo, por el sexo opuesto. Así que es bueno que los padres estén conscientes de esto y les den la orientación adecuada en casa, porque si no lo aprenden en casa, lo aprenderán en la calle de las peores maneras posibles. Vamos a concluir este resumen con el estudio del libro. Tenemos el capítulo 20, párrafos 13 al 20, con el subtema: siguió extendiéndose y ganando fuerza pese a los espíritus malvados. 13 y 14 pregunta: ¿qué poder le dio Jehová a Pablo? Un poder muy especial: hacer milagros extraordinarios. Se menciona que las prendas de vestir de Pablo, así como paños y delantales que él había utilizado, bastaban para curar enfermos y expulsar espíritus malvados. En otro relato, las escrituras muestran que lo mismo pasaba con otros siervos de Dios, con el solo hecho de la sombra de ellos pasar sobre algún enfermo era suficiente para curarlos. Esto también pasaba con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, una mujer tan solo tocó el fleco de su túnica y automáticamente fue sanada. Parte B. ¿Qué gran error cometieron los hijos de Seba y en qué se parecen ellos a muchos miembros de la cristiandad? El relato menciona que ellos solo intentaron como jugar con este tema tan importante de lo espiritual e intentaron realizar liberaciones espirituales. Y se menciona que uno de estos entes espirituales les dijo: conozco a Pablo y a Jesús, pero a ustedes no los conozco. Y algo inesperado, este hombre se lanzó sobre ellos y los atacó como una fiera salvaje, y esto acabó muy mal. Hoy en día también muchas personas juegan a ser cristianos.
juegan a tener la aprobación de Dios, creen que nada más es decir que ellos son cristianos o que ya van a una determinada iglesia o denominación y que eso es ser cristiano. La gente no tiene idea de lo que significa ser un verdadero cristiano. Es mucho más del diente al labio. Es mucho más que solo decir, como decía el libro Vivir para Siempre, muchos de dicho, nada más, porque de hechos, nada de eso. Y son personas que están muy equivocadas, muchas veces cegadas de orgullo, son personas muy cerradas. Jesús enseñó que solo los que hacen la voluntad del Padre pueden tener una esperanza real para el futuro. Este es uno de los textos más tristes que se leen en las Escrituras. Muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos liberaciones espirituales, en tu nombre curamos enfermos, hicimos milagros, hicimos grandes obras. ¿Y qué les dirá Jesús? No los conozco, nunca los conocí. Fuera, apártense, obradores de maldad. No es solo de decir Señor, Señor, sino de hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, cuando encontramos a estas personas en la predicación, quizás les hemos preguntado, ¿qué entienden ellos o qué les han enseñado que es la voluntad de Dios? Y muchos de ellos no tienen ni la más mínima idea de lo que significa la expresión bíblica, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que la voluntad de Dios es ir nada más el domingo a calentar un asiento, somatarse el pecho, saltar un poco, y esa es la voluntad de Dios. Nada más lejos de la realidad. Párrafo 15. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de los efesios que se hicieron cristianos? Esto es muy importante porque al ver ellos lo que estaba pasando, se hicieron al cristianismo, se hicieron creyentes y se deshicieron de sus libros de magia, libros que eran estratosféricamente caros, un precio económico sumamente elevado. Estamos hablando de miles de dólares. Así que en nuestro caso, si descubrimos que tenemos algún objeto relacionado con esto, alguna reliquia, algún artefacto por el cual pagamos mucho dinero en el pasado, es hasta una herencia familiar, debemos ser honestos y pensar qué vamos a hacer. ¿Vamos a conservarlo o vamos a deshacernos inmediatamente de él, cueste lo que cueste? El premio, el precio de estar bien espiritualmente lo vale. No queremos tener nada que ver con esas prácticas. Hablemos algo de las lecciones prácticas. Si tenemos en la casa objetos, libros o prácticas que tienen que ver con el ocultismo, debemos deshacernos de ellos sin importar su costo o valor sentimental. Es una forma de demostrar a quién somos leales. Y puede hacer que al hacerlo sintamos que ahora dormimos mejor, descansamos mejor, hay una mejor atmósfera en el lugar, hasta hay más bendición, se siente más paz, más tranquilidad, menos opresión, menos pesadez, menos conflictos o peleas, menos accidentes. Así de verídico funciona esto. Si nosotros tuviéramos los ojos espirituales abiertos, nos sorprenderíamos de lo que hay en el mundo espiritual a nuestro alrededor y tendríamos mucha precaución de con quién nos juntamos y las cosas o las puertas que abrimos en casa. Estamos hablando figurativamente para hablar o decir las películas, los videos, la música y no digamos las cosas o artefactos que permitimos en casa. Todo ello tiene un efecto espiritual. Son puertas que se abren. Estudiar y compartir la Biblia puede tener un poderoso efecto en nuestras vidas y en las de los demás. Desarrollar un sano temor de Dios nos ayuda también a alejarnos del pecado
en este caso del ocultismo, y vivir de acuerdo a su voluntad. Esto implica tomar decisiones firmes que reflejan nuestra devoción y respeto hacia Él. Esto es muy contrario a lo que se observa en la religión falsa, en la cristiandad. Muchos de ellos practican el ocultismo y a la vez dicen que son adoradores de Dios. Honestamente, habría que ver qué Dios, porque no es definitivamente el Altísimo, el Dios verdadero que menciona la Biblia. Por lo tanto, ser fieles a Dios puede significar renunciar a cosas que valoramos o que son populares en donde vivimos. Ahora, vamos a ver qué otro giro tomó esta situación. Se produjo un fuerte disturbio. 16 y 17. ¿Cómo puso Demetrio a la gente en contra de los cristianos? De una manera perversa y astuta, este hombre que fabricaba ídolos, reunió a sus colegas y les recordó que si querían seguir ganando dinero, seguir con el negocio, les convenía deshacerse de Pablo y sus compañeros, porque al promover ellos el cristianismo, eso significaba que las personas ya no iban a ser idólatras y por lo tanto ya no iban a necesitar de sus ídolos ni del templo o de las imágenes que ellos fabricaban. Así que esto para ellos era una amenaza al negocio, como ocurre hoy. Y por eso es que hoy la cristiandad, la religión falsa, así ellos digan, lo quieran justificar como lo quieran justificar, es muy extraño, es muy raro que ellos no condenan o no denuncian el paganismo en la Navidad. ¿Por qué? Porque si una religión enseña que no hay que celebrar la Navidad porque Jesús no nació en diciembre y que tiene un origen pagano, esto representa una amenaza al negocio que las religiones han montado con la Navidad. De hecho, hasta hay países donde son ateos, y no es que ellos crean en Jesús, pero a ellos les interesa la Navidad porque representa la mayor fuente de ingreso económico durante el año. Es una temporada que venden. Entonces, si estas personas se dan cuenta que muchos se vuelven testigos de Jehová, buscarían la manera de disuadirlos. ¿Por qué? Porque eso representa una amenaza al negocio de estas fiestas de fin de año. Esto salta a la vista definitivamente porque muchos líderes religiosos saben, no es que sean discapacitados mentales o retrasados mentales, ellos entienden perfectamente y saben el origen pagano de estas fiestas de fin de año, pero también saben que si enseñan la verdad de estas fiestas, se les cae el negocio, porque las personas no están buscando obedecer los principios bíblicos o hacer la voluntad de Jehová. Las personas están buscando una religión que se adapte a sus circunstancias o a su estilo de vida. O como dice la Biblia, una religión que les regale los oídos, que les haga sentir que están bien, aunque sean los más pecadores durante la semana. Parte B. ¿Por qué decimos que los efesios eran unos fanáticos? Esa expresión fanático puede sonar muy fuerte, pero depende del contexto. De hecho, hay personas que pueden ser fanáticas por su religión, otros pueden ser fanáticos por un deporte, por un entretenimiento o por algún trabajo. Esto se puede dar según el contexto. Pero este grupo en particular eran personas irrazonables. Era imposible tener una conversación o un diálogo pacífico con ellos. Ellos no estaban dispuestos a escuchar o a dialogar. Eran personas muy cerradas, muy cabezonas y hasta violentas. En la actualidad, el fanatismo religioso también hace que las personas se cierren por completo y hasta que se pongan como locos. Bueno, esto nos deja algunas lecciones que queremos comentar.
Cuando predicamos, es posible que encontremos personas cerradas, personas fanáticas, personas opositoras, especialmente si esto afecta a los intereses económicos de ellos. ¿Por qué? Porque muchos viven de estas cosas paganas, fabricación de imágenes, fabricación de ídolos, fabricación de cosas que ellos saben que la Biblia condena, y enseñarles la verdad de la Biblia implica que se les caiga el negocio. Es importante abordar las diferencias religiosas con respeto y una mente abierta. No pretendemos que las personas piensen como nosotros, así que aunque ellos y nosotros pensemos diferente, siempre podemos hablar con respeto, no perder el respeto. El fanatismo no solo es dañino, sino que también impide un diálogo constructivo. Y otro comentario interesante: la valentía debe ir acompañada de sabiduría y prudencia. No siempre es prudente exponerse al peligro innecesariamente, aunque nuestra intención sea predicar. No es necesario que nos expongamos innecesariamente al peligro. Debemos ser prudentes. Enfrentar desafíos es más fácil cuando contamos con el apoyo de nuestros hermanos. Debemos ser solidarios unos con otros, brindando apoyo, consejo y protección cuando sea necesario. 18 y 19. ¿Cómo logró el registrador de la ciudad calmar los ánimos de la multitud? Este hombre fue como un abogado que calmó los ánimos. Calmó a la multitud que estaban como poseídos y les aseguró que lo que los cristianos estaban haciendo no era una amenaza ni para ellos, ni el templo, ni sus imágenes. Bueno, esto sabemos que no es del todo cierto. Realmente sí era una amenaza al negocio, pero no era algo que todos se iban a convertir a esta religión nuevamente. Pero les dijo que Pablo y sus compañeros tampoco cometieron un delito contra el templo, y que si querían acusarlos tenían que seguir un procedimiento, no era nada más de armar este tipo de bochinches. Quizás el argumento que más convenció a los efesios fue que, según la ley romana, esa protesta era ilegal y podían tomar medidas drásticas contra ellos. ¿Qué causó esto? Que ellos se asustaran, se sintieran intimidados, y a continuación les dijo que se fueran, y ellos obedecieron. Parte B. ¿Cómo han protegido las autoridades a los siervos de Dios y cómo podemos contribuir a que nos den ese apoyo? Bueno, hay personas que al ver los casos en las cortes del César, estos jueces han sido justos, han protegido los derechos de nuestros hermanos de predicar las buenas noticias y reunirnos para adorar a Dios. Y puede que nuestra buena conducta haya contribuido a que nos den ese apoyo. Ahora bien, debemos ser muy claros en este asunto. En el caso de Pablo, parece que gracias a su buen comportamiento se ganó el respeto y la simpatía de algunos funcionarios y quisieron protegerlo. Si nosotros también somos respetuosos, honrados, causaremos una buena impresión. Ahora bien, si las autoridades superiores se enteran de algo que está pasando adentro de la congregación y eso no está bien, dice la Biblia, tampoco vamos a esperar que nos alaben o que nos cubran por algo que estamos haciendo mal. Entonces, este es el llamado que aquí nos hace tener una buena conducta para poder recibir ese apoyo. Así que esto nos deja algunas lecciones. En situaciones tensas o conflictivas, es importante mantener la calma y buscar soluciones razonables. Respetar y utilizar los canales legales y las autoridades establecidas puede ayudar a resolver problemas de forma pacífica y efectiva. Otro comentario.
Una buena reputación como religión no solo glorifica a Dios, sino que también puede protegernos en tiempos de adversidad. Debemos esforzarnos por ser ejemplos de bondad, respeto y honestidad en todas nuestras interacciones. Últimamente, la organización ha estado promoviendo nuevas políticas que tienen que ver con nuestra interacción con las personas de la congregación, y esto de alguna forma también va creando una buena imagen ante la comunidad. 20a. ¿Cómo se siente usted al ver que la palabra de Jehová ganó fuerza en el siglo I y sigue haciéndolo hoy? Sin duda nos sentimos emocionados y agradecidos al ver las victorias que Dios le da a sus siervos. Parte B. ¿Qué está dispuesto a hacer? Estamos dispuestos a esforzarnos por ser humildes, por cultivar la humildad, por aceptar los cambios en la organización, por no dejar de trabajar duro en el servicio del campo, por rechazar cualquier contacto con los malos entes espirituales y hacer todo lo posible por dar un buen testimonio con nuestra conducta respetuosa y honrada. Así que tenemos ahí algunos puntos interesantes para meditar. Hemos llegado al final de esta consideración. Todos estos puntos que hemos visto esta semana nos dejan meditando, nos dejan reflexionando. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Bendiciones para ustedes y sus queridas familias. Hasta la próxima.